En este video vamos a explicar cómo se desarrolla el análisis de un artefacto. En este caso, el artefacto que nosotros tomamos como excusa es este exprimidor de limón. Básicamente, para hacer el análisis de un artefacto, nosotros debemos desarrollar estos componentes. Los componentes que vamos a tratar son el sentido de creación del artefacto, o sea, para qué fue creado el artefacto, qué forma tiene o por qué la forma de este artefacto, su estructura. Cuando hablamos de la estructura, hablamos de los componentes y cómo están articulados esos componentes. La función, cómo funciona ese artefacto, su historia y evolución, qué evolución ha tenido o qué evolución le ha dado el ser humano a este artefacto, que es otro componente. Otro de los componentes son los principios científicos, es decir, la tecnología y la ciencia siempre van mancomunados en respecto de sus dos creaciones. Tanto la ciencia se apoya en la tecnología como la tecnología se apoya en la ciencia, para que los dos a la par vayan evolucionando. Los costos que tiene, el uso, o sea, cómo se utiliza el artefacto, los procesos de fabricación, cómo se fabricó este artefacto, los materiales constitutivos, es decir, de qué material está hecho el artefacto, y el impacto que tiene en la sociedad. ¿Qué impacto tiene? Lo miramos el impacto desde tres posibilidades, es decir, el impacto social, el impacto ambiental y el impacto económico que puede tener un artefacto en la sociedad. Empecemos entonces con nuestra explicación y tenemos el artefacto cuyo nombre es un exprimidor de limón. Sabemos que es de limón precisamente por el tamaño que tiene, porque hay otros exprimidores que son más grandes y son utilizados para exprimir naranja. Bien, ¿para qué se fue utilizado? Nosotros cuando nos vemos forzados a utilizar el material que utilizamos de esta fruta, que es el limón, es el jugo, ¿cierto? Entonces, para obtener el jugo, nosotros debemos con nuestra mano hacer bastante fuerza y poder obtener ese jugo de ese limón, ¿cierto? Eso acá ya nos está figurando una necesidad, es decir, todos los seres humanos no tenemos ni la fuerza para hacerlo, y si en el caso de que nosotros necesitemos mayor cantidad de limón, necesitamos agilizar esto. Entonces esta operación tomaría bastante esfuerzo y tiempo para desarrollarlo. Mientras que si utilizamos un artefacto que cumpla esa función, nos va a ahorrar mucho tiempo, mucho esfuerzo y nos va a agilizar la tarea. Entonces el sentido de creación fue la necesidad de poder nosotros disminuir el esfuerzo que necesitamos para obtener el jugo de limón y la rapidez con que la obtenemos, ¿cierto? Inicialmente pues la operación fue de esta manera manual, y una de las soluciones al problema es esta. Es decir, cuando nosotros de la necesidad llegamos a un problema, es definir en qué medida nosotros podemos solucionar esa necesidad que tiene un ser humano en un determinado momento. Este sería, digamos, el sentido de creación del artefacto. Miremos o analicemos la forma del artefacto y por qué esa forma y para qué sirve la forma en el momento de cumplir la función, ¿cierto? Miramos dos partes que tiene, ¿sí? Son dos mangos, los cuales me permiten a mí sujetar y hacer la fuerza de compresión. En la mitad nosotros colocamos el limón y procedemos nosotros a exprimirlo, ¿cierto? Esa es, digamos, la manera de utilizarlo, y la forma usted ve que puede tener la forma de limón. Por un lado el limón es cóncavo, por el otro plano, pero esta forma lo vuelve convexo y es lo que hace que la fuerza en medio de los dos pueda generar la operación de exprimir el limón, ¿cierto? Bien, entonces
La forma de los objetos no es casual, sencillamente obedece a las necesidades de la función o tiene una relación muy grande con la función del artefacto. ¿Sí? En muchos artefactos nosotros podemos mirar eso, que la forma obedece o a la función o a la comodidad para que el ser humano pueda utilizarlo. Si usted percibe acá en el objeto, hay una forma que nos permite a nosotros poner los dedos ahí y que no se nos resbale y poder hacer mejor la fuerza en ese sentido. Esa es una de las razones por las cuales la forma de los artefactos, ¿sí?, se estudia y se determina para la función del artefacto y la comodidad que tiene el ser humano al utilizarlos. La estructura. En la estructura, nosotros percibimos en la estructura o la entendemos la estructura como los componentes del artefacto y cómo están articulados esos componentes. Si observamos bien, nosotros aquí tenemos tres componentes. Son dos mangos, ambos con una forma diferente, y están unidos por un perno o un pasador, en este caso metálico, el cual, además de estar uniéndolos, también cumple una función en el momento en que se utiliza, que ya la vamos a ver cuando veamos la función. ¿Cómo están articulados esas tres componentes? Los tres componentes están unidos por un eje, que es el perno, que amarra los dos mangos para que nosotros podamos ejercer el funcionamiento del artefacto. Entonces, tenemos una parte, dos y tres, y están articulados por uno de las tres partes, que es el pasador. Muy bien, el otro componente es la función. ¿Cómo funciona el artefacto? Todo artefacto ha sido creado para algo y el ser humano lo acciona o si hay otro tipo de energía, se energiza y funciona de alguna manera para cumplir el objeto para el cual fue creado o el objetivo para el cual fue creado. En este caso, nosotros podemos ver que el funcionamiento de este artefacto es sencillamente tiene que ver con tiene que ver con unos principios físicos, ¿sí? Nosotros tenemos que en el funcionamiento de este artefacto hay un componente físico importante, que es el que genera la función, ¿sí? Y es una palanca. Las palancas tienen tres componentes: una barra rígida, que en este caso son los mangos, que funcionan como una barra rígida, y tienen un punto de apoyo, ¿sí? Y por lo menos deben haber dos fuerzas que estén interactuando en la palanca. ¿Listo? En este caso, el punto de apoyo o fulcro va a ser este pasador que nos está amarrando las tres piezas que se compone el artefacto. Y en el momento de yo utilizarlo, ¿sí?, lo que hago en el momento de generar la función es que la carga, o sea el limón, la fuerza que se va a oponer a esta otra fuerza que yo estoy haciendo, ¿sí?, es el limón, ¿cierto? Y el punto de apoyo está acá. Si nosotros observamos, aquí hay una fuerza, la otra fuerza se está haciendo en el punto de apoyo y la carga está en medio de los dos. Por eso es una palanca de segundo grado, en donde, mira, la resistencia es el limón y está entre las dos fuerzas, esta y esta de acá. Por eso entendemos que esto es una palanca de segundo grado, ¿sí? Posteriormente, ya podríamos consultar, investigar los tres géneros de palanca, que hay primer grado, segundo y tercer grado de palanca o género de palanca. Y aquí tenemos un ejemplo que es para romper nueces, un aparato que es para romper nueces, que cumple exactamente la misma función que este. Mirad acá, tenemos la carga en medio y las dos fuerzas, ¿sí?, que se oponen que se
se cruzan para poder romper la resistencia que hace el limón para nosotros poder obtener el jugo. Bien, con respecto a los principios físicos, entonces tenemos dos cosas, ¿sí? Una, que científicamente, o el aporte de la ciencia desde la física y la mecánica, son las palancas. Y dos, la energía. Aquí en este artefacto, quien está aportando la energía es el ser humano. La llamamos una energía mecánica producida por el ser humano, que es el que va a accionar y generar las fuerzas que hacen posible que se rompa la resistencia que hace el limón cuando nosotros intentamos obtener su jugo con este aparato. Ese es lo que nosotros podemos entender de la ciencia, del aporte de la ciencia, y ya iríamos o entraríamos a mirar el aporte de la tecnología al entender cómo desde la experiencia tecnológica se ha podido llegar a construir este artefacto. El uso ya lo hemos visto varias veces de cómo se utiliza, porque tiene mucha relación el uso con la función del artefacto. Miremos de qué materiales está constituido el artefacto. Este artefacto, como ustedes pueden apreciar o diferenciar, está compuesto por dos materiales diferentes. Este de color naranja y este de color plateado. El plateado es un metal y los dos mangos son de plástico, polímeros. Se llama polímeros en general a todos los plásticos, y este es un metal. Ambos, digamos, constituyen los materiales de los cuales está hecho este artefacto. Con respecto a la obtención y la utilización y el proceso de esos materiales, es donde nosotros entramos a otro componente de análisis de los artefactos, que son los procesos de fabricación. Los procesos de fabricación es cómo se hacen las cosas. Eso históricamente ha venido siendo una herencia desde los primeros inicios del ser humano, en que empezó a hacer artefactos, ¿sí? Desde romper una piedra y lograr un filo para convertirlo en un cuchillo, hasta los procesos más complejos que nosotros vemos en la actualidad para poder obtener la fabricación de los artefactos. En esto hay dos procesos de manufactura. Uno para lograr este perno, este pasador, es una varillita, ¿sí? Entonces lo que se logra es, a partir de la fundición del metal y de la aleación que tenga, poder convertirlo en hilo. Eso es un proceso de enfriado desde la digamos, la siderúrgica puede coger el metal, derretirlo y someterlo a varios procesos de enfriado hasta lograr una temperatura que le permita darle la forma a ese metal. Y el otro proceso es el que vemos acá, de cómo obtener esta forma o cómo se obtuvo esta forma. Para ello, en cuanto a los plásticos, se utilizan mucho los moldes. Un molde, como lo vemos aquí, si alguna vez nosotros hemos hecho un helado, los moldes nos sirven para eso, para darle forma a algo que está en un estado líquido y que al solidificarse, o sea, al perder temperatura, se va endureciendo y va tomando la forma del molde. Entonces, si nosotros miramos acá, por ejemplo, para este molde para hacer helados, por ejemplo, ¿sí? Podría entonces darnos una idea de que hay moldes, mirarlos acá, que tienen la forma de estas piezas, ¿sí? Y que este molde se cierra con este y nos da la forma de la pieza. En este caso, así como el metal estaba líquido, el plástico también se derrite, pasa por una inyectora que es la que hace que se inyecte el plástico derretido y pasa por unos agujeros que llenan las piezas. Esto, una vez se enfría y se abre el molde, sale la pieza. Y después la someten a otros procesos, como por ejemplo pulirla, ¿sí? Darle algún acabado especial. Entonces,
estamos hablando de cómo se hacen las cosas, el proceso de manufactura de las cosas. ¿Bien? Y por último, tenemos, digamos, la evolución del artefacto como tal. Es decir, esto no surgió de la nada, o es posible que si es el primer artefacto que soluciona una de las cosas, es posible que nosotros entonces sea el primero. Pero sucede con los seres humanos, con el ser humano, y es que siempre se intenta mejorar. Entonces la tecnología y el conocimiento tecnológico y científico nos permite a nosotros mejorar los artefactos. Entonces, una primera o un primer modelo que surgió a partir de la necesidad fue de pronto ¿cierto? Es utilizar un cono que tiene unas ranuras que nos permiten, mediante la fricción y la fuerza, obtener el jugo del limón, ¿cierto? Si vemos, es una concepción diferente del problema, pero, perdón, de la solución como tal. En ese sentido, pues tendría que estar acompañado de este exprimidor, de una base que le conforma la jarra y que lo soporta. Entonces ya hay unas características específicas de esta solución, ¿sí? Muy diferentes a esta. Igual, todo cambia. En términos de, si nosotros estuviéramos analizando este exprimidor, sería el análisis muy diferente al que estamos haciendo de nuestro exprimidor. Igual, pudo ser otro momento en la historia de este objeto que surgiera nuestro exprimidor, el que estamos nosotros acá teniendo como objeto de estudio, de análisis. Y otro paso, digamos, en la evolución, que podría ser ya hacer un objeto mucho más complejo, ¿sí? Que funciona con electricidad, que es, me imagino, por su forma y todo su aspecto, evolucionar en esta idea, no en esta, sino en esta idea. Y ya no ejercer la energía del ser humano, generar la energía mecánica del ser humano, sino que a partir de un motor eléctrico nosotros obtenemos la fuerza y el movimiento que me podría a mí permitir que obtengamos el jugo de limón. Un objeto o un artefacto supremamente más complejo que este. ¿Ve? En cuanto a las partes que tienen, en cuanto a la función, en cuanto a todo. Entonces, si vemos nosotros, son pasos evolutivos del mismo artefacto que está, digamos, tratando de hallar una solución al mismo problema. Ya para terminar, entonces, tenemos el impacto del artefacto. ¿Qué impacto tiene el artefacto? ¿Sí? En lo social. ¿Sí? En lo social, de pronto, nosotros incluso podríamos prescindir, es decir, no usar el artefacto como tal, porque, por ejemplo, el limón lo utilizamos muy poco en el hogar, ¿cierto? Entonces, si yo necesito, pues le hago la fuerza, y si voy a subir un solo limoncito, pues no me desgasto para buscando dónde está y conectándolo, lo que sea. Pero comercialmente, de pronto sí, tiene otra utilidad, ¿cierto? Es decir, si yo en un negocio utilizo ese jugo de limón, podría pensar entonces que necesitaría o estaría obligado a utilizar un artefacto mucho más evolucionado que me disminuye el tiempo, el esfuerzo para nosotros obtener el mismo resultado que estar haciendo esto, ¿cierto? O estar haciendo esto. Eso es básicamente como empezar a analizar qué impacto tienen las personas. Es decir, por un lado, la comodidad, la facilidad de utilizarlo y lograr la función y lograr el objetivo para el cual yo creé el artefacto, que es sencillamente obtener el jugo del limón. Ahora, ambientalmente, todo objeto tiene un impacto, ya sea por los materiales que se utilizan, en términos de que, por ejemplo, el plástico, al desechar, digamos, este artefacto, puede degradarse en menor tiempo,
puede estar ocasionando al medio ambiente una contaminación y un daño, o la obtención misma de los materiales. Es decir, cuando se utilizan materiales en donde los recursos no son renovables, se tiene un efecto mayor en la parte ambiental, o si está contaminando de alguna manera el planeta, en términos de gasto de energía, en términos de contaminación. En este caso, nuestro objeto, digamos que podría percibirse ese impacto ambiental de pronto en la constitución del material como tal, el plástico, en cuanto a la degradación que puede tener. Y en términos económicos, hay también un impacto, es decir, si usted ve en el mercado, pues el más costoso de los objetos podría ser este, ¿cierto? Por su complejidad, por sus procesos de fabricación, por todas sus partes, etc. Y ya en términos económicos, pues se podría mirar cuánto produce esto y los beneficios para quien lo utilice y lo necesita. Muy bien, niños, hemos terminado entonces con la explicación de qué elementos nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a estudiar un artefacto para poderlo entender desde todos sus componentes. Muchas gracias y esperamos encontrarnos en el otro video.